Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, mis hermanos. Vamos a continuar con la misma prédica de una conciencia insensible. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Hoy nos va a enseñar Dios de dónde nos sacó, cómo fuimos perdiéndonos más y más y más hasta que estábamos totalmente con una mente cauterizada, mas sin embargo a Dios le plació darnos luz, quitarnos de esas tinieblas. Y si tú no estás ya ahora en la luz, el día de hoy Dios quiere hablarte a ti también, porque probablemente aún no está cauterizada tu conciencia, probablemente estés en ese caminar de ir cada vez a la profundidad de la oscuridad, pero Dios quiere mostrarte su luz. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es santificado? Todo lo que Dios creó. ¿Sí? Cuando inicié con este estudio, hablamos de que Pablo envió a Timoteo a corregir la iglesia, ¿verdad? De Éfeso. Pero si nos damos cuenta, ahorita estamos en el mismo tiempo, mis hermanos, en el mismo tiempo en que las iglesias están sufriendo una oscuridad, sufriendo una confusión, sufriendo una torpeza de enseñanza, perdón por la palabra, pero de verdad, hermanos, porque cualquiera se está levantando como maestro. Cualquiera porque ya leyó la escritura un ratito, un pedacito o un versículo y ya empiezan a hacer su nueva doctrina, sus nuevas enseñanzas. Y no, definitivamente no fue para Timoteo nada más, sino es para todas las iglesias de Cristo. Para todas las iglesias de Cristo es ir poniendo orden en la iglesia e irnos previniendo. Y saben que lo más delicado podría decirse que no nos está previniendo de los de afuera, sino nos está previniendo tampoco de los de adentro, sino nos está previniendo de nosotros mismos. De nosotros mismos. Tenemos que entender, mis hermanos, que probablemente yo soy el fariseo que estoy adentro y estoy viendo a todos los demás, no, si él tiene la mente cauterizada, no, él está así, él está así, y muchas veces caemos en ser un fariseo que queremos salir victoriosos sin darnos cuenta que muchas veces nosotros somos los que estamos entorpeciendo el crecimiento de Dios. Por eso es que es necesario que Dios nos hable también a nosotros, que nos apropiemos de lo que Dios está hablando en su palabra y digamos, líbrame, Señor, de caer en estas garras del enemigo, porque es tan astuto el enemigo que cuando tú te das cuenta ya estás metiéndote en murmuración, en ataque, en oscuridad, en lugar de decir, Señor, ayúdame a que los demás salgan de ahí. ¿Sí? Y hablamos en el estudio pasado que era cauterizado. Creo que sí recuerdan ustedes que se habla de cauterizar es quemar una herida, ¿sí? Quemar una herida, quemar una abertura para que ya no se sienta dolor. Sanarla a través del fuego, ¿sí? De esa manera, cuando algo se cauteriza hablando de una herida, la herida se vuelve insensible, ¿sí?
El cauterizar, por eso es que la palabra cauterizada tiene que ver muchísimo con cada uno de nosotros y tener mucho cuidado de que nuestra conciencia no sea cauterizada. Saulo de Tarso tenía la conciencia cauterizada. Yo tenía la conciencia cauterizada. Muchos de nosotros teníamos la conciencia cauterizada, puesto que no entendíamos cómo es que podíamos atacar tan fácilmente la palabra de Dios. Yo recuerdo muchas veces cómo me burlaba de la palabra de Dios. Me burlaba con chistes, con bromas, con doble sentido de Cristo también. Y ahora entenderlo, y dice uno, ay, gracias Señor que ya me libraste de esa conciencia cauterizada. Pero tristemente, lo hemos dicho muchas veces, el hilo que nos divide es tan delgado que a veces caemos ahora en el fariseísmo de decir, ahora yo ya soy santo, yo ya soy bueno, ya no soy lo que era antes. Tengamos mucho cuidado de verdad. O sea, Dios nos tiene que estar confrontando día con día para no caer en esa soberbia espiritual. Muchas veces nos sentimos más santos que Dios y tenemos que definitivamente apropiarnos de cada vez que hable Dios en su palabra. Dice aquí la palabra de Dios, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos tendrán cauterizada la conciencia. ¿Sí? Y aprendimos que aquellos que tienen cauterizada la conciencia, pues van a ser los voceros de espíritus malignos que promulgan o promueven, ¿sí? Cosas enseñadas por demonios. O sea, ellos van a estar hablando de cosas enseñadas por demonios. Pero fíjense bien que dice falsos maestros que van a guiar a la apostasía. Entonces, mis hermanos, no van a llegar y van a decir, ¿qué creen? Ahora traemos una doctrina de demonios. No, vimos en el estudio pasado que ellos van a venir tan disfrazados, tan aparente a una oveja, que va a ser imposible reconocerlos. Ellos no te van a decir que traen una doctrina falsa. Ellos no te van a decir que te están enseñando mal. Al contrario, te lo van a dar de una manera tan dulce, tan agradable, tan bonita, que vas a decir, ah, eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque van a llegar a tus deseos personales y te va a agradar. Recordemos que no cualquiera queremos la palabra de Dios porque es dura. Entonces, si alguien viene y me dice, no, no es tan dura la palabra es amor, paciencia, gozo, benignidad, no, pues yo me voy para allá, ¿sí? Porque nada más me muestran la parte agradable, ¿sí? No quiero decir que es desagradable la vara, la reprensión y todo, pero sí es desagradable para nuestra carne, pero para nuestra alma y para nuestro espíritu debería de ser miel. Cuando Dios nos reprende debe de ser miel, debe de ser agradable, debes de aceptarla con gozo y con gusto. Así es. ¿Sí? Pero pues lógicamente nuestra carne se revela. Y por eso es que cuando estas personas vienen con mente cauterizada a hablarnos a nosotros y si estamos desprevenidos, pues vamos a creerles, les vamos a creer que es la verdad. ¿Y por qué? Porque son hipócritas, son mentirosos, llevan una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. ¿Sí? Una mente cauterizada, ahorita la vamos a ir viendo, pero también se caracteriza porque son personas sin escrúpulos. Sin escrúpulos acerca de la palabra de Dios. Hablaba yo acerca de Saulo de Tarso, no de Pablo, sino de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era honesto. Saulo de Tarso estaba haciendo las cosas correctas. Saulo de Tarso era un hombre celoso de su religión. Saulo de Tarso hacía las cosas rectas, pero su mente estaba tan cauterizada que no se daba cuenta que estaba obedeciendo al hombre. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros llegamos a caer en ese pozo a donde creemos que estamos obedeciendo a Dios y al que estamos obedeciendo es al hombre. Por eso es importante que escudriñemos.
Saulo de Tarso ya estaba tan cegado que creía que era lo correcto lo que hacía, hasta que Jesucristo se le presenta y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y de ahí le damos gracias a Dios de que Saulo de Tarso escuchó la voz de Dios. Amén, amén. Porque le fueron quitada esa mente cauterizada y entonces se dio cuenta de todo el daño que estaba haciendo. Nosotros lo mismo, mis hermanos, tenemos que entender, tengamos cuidado de qué manera estamos llevando la palabra, no que la suavicemos, pero sí que tengamos cuidado de no traer únicamente a juicio a los demás y sentirnos nosotros mejor que los demás. Estos hombres son sin escrúpulos porque sus conciencias han sido cauterizadas. Y ustedes podrían preguntarse, ¿cómo pueden los falsos maestros mentir sin sentir vergüenza y propagar el engaño sin escrúpulos? La respuesta es porque tienen conciencias insensibles, conciencias cauterizadas. Quiero que quede bien claro, mis hermanos. Creo que hace unos días, los miércoles hemos estado estudiando acerca del pecado deliberado, el pecado por ignorancia y el pecado, ¿sí? O más bien el pecado de ignorancia deliberada, ¿sí? Estas personas, los que entran a engañar a la gente, están pecando deliberadamente porque ya tienen la conciencia de la palabra de Dios. Pero el problema es que ellos han ido hundiéndose cada vez más y más y más y están terminando con una conciencia cauterizada a donde únicamente les interesa su bienestar propio. No les interesa las personas, no les interesa tu alma, no les interesan tus vidas, no les interesa, ni siquiera les interesa que ellos, al igual que tú, van a ir al infierno. No les interesa eso. Pero antes de ir a la conciencia cauterizada o a la conciencia insensible, recordemos que está la oposición. La oposición es ¿qué? La buena conciencia. La buena conciencia no la vamos a tener nosotros, mis hermanos, si no tenemos a Cristo. La buena conciencia no se recibe por tanta sabiduría, por tanto conocimiento, por tanto leer la Biblia, por tanto reunirnos en la congregación, por tanto orar, no, mis hermanos. La conciencia o buena conciencia o la conciencia sensible se recibe por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Únicamente. No podemos nosotros prepararnos, porque yo quiero tener buena conciencia. Creo que ya hemos estudiado muchísimas veces en el libro de Romanos, hemos hablado de que aquel que quiere tener buena presentación delante de Dios sin Cristo, cada día se aleja más de Dios. ¿Sí? Es lo mismo nosotros. Si yo quiero tener buena conciencia y no quiero tener a Cristo como Señor y Salvador, entonces me estoy alejando más de Dios y no es buena conciencia, sino al contrario, se está cauterizando mi conciencia. ¿Sí? La buena conciencia definitivamente, dice la palabra de Dios, que viene del amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Eso lo vimos en Primera de Timoteo. O sea, todo esto es parte del paquete que Dios nos da cuando Él nos rescata de la ignorancia. Una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir el bien y del mal y está libre de culpa. Una persona con buena conciencia mantiene su integridad, disfruta de la comunión con los que caminan en la luz, así como Jesús que está en la luz. Espero y vayamos hilando todo, mis hermanos, porque el propósito de esto es que yo tengo buena conciencia. Pero entonces, ¿por qué cuando llega un murmurador, un detractor, esa buena conciencia no me despierta? ¿Por qué presto oído?
El que tiene buena conciencia siempre va a rechazar luz y oscuridad. Siempre va a rechazar la oscuridad. Si tú te deleitas cuando estás escuchando a aquellos que tienen la mente cauterizada, cuidado. Creo que muchas veces se ha enseñado aquí que en cuanto tú estás escuchando las palabras salameras de Satanás en una película, en una predicación, en una conversación con quien sea, inmediatamente, espérate, no, eso no es de Dios. ¿Sí? Pero si tú estás escuchando y de pronto dices, ahora entiendo al pastor, lo que él quería, a ver, espérame. Entonces, ¿el pastor te está enseñando bien? ¿O estás escuchando doctrina del demonio? ¿O tú estás completamente confundido? Sí queda bien claro, ¿verdad? O sea, yo tengo la buena conciencia, inmediatamente los foquitos rojos, espérate. No me hables de eso. Eso no es bíblico. ¿Sí? ¿A qué? ¿A poco? ¿De veras? No, pues sí. Sí es cierto. No, sí, fíjate que eso yo ya lo había visto con el pastor. Como que eso no me agrada. Esto, cuando tú prestas oídos y tú empiezas a hablar, aparte de ser murmuración, estás dejando que se envuelva tu conciencia con el de la conciencia cauterizada. Ahorita vamos a ir entendiendo por qué estoy hablando de todo esto, porque de verdad, mis hermanos, si yo digo que estoy en la luz, no puede haber oscuridad. Tengo que caminar en la luz, tengo que seguir en la luz. Pero si yo estoy aquí y digo estar en la luz, pero nada más estoy viendo y escuchando doctrinas de demonios, entonces lo que estoy haciendo, ya estoy cayendo en un camino que ni cuenta me he dado de oscuridad. Es importante, mis hermanos, por eso ser confrontados. Si Dios no me está confrontando, yo tengo que tener cuidado. Si Dios no me confronta con mi pecado, si Dios no me confronta con lo que digo que soy y no lo soy, tengo que tener cuidado. Porque el tener la mente cauterizada o la conciencia cauterizada no es de la noche a la mañana, mis hermanos. No es de la noche a la mañana, no es de que hoy llego y digo, ya tengo la mente cauterizada, no quiero nada contigo. No. La mente cauterizada es un proceso que nos va enseñando la palabra de Dios. Así es. Escuchaba yo un pastor que decía, si una persona mata a una persona, a otra persona, lo más seguro es que se va a sentir mal. Va a decir, híjole, ¿por qué lo maté? Pero si esa persona mata a otras personas más, o sea, dos personas, va a empezar y va a decir, híjole, bueno, pues ni modo, pues ese es mi trabajo. ¿Sí? Pero esa persona, recuerden de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no mató a una sola persona, ni fue parte de Esteban nada más. Dice que en él iba el deseo de acabar con los cristianos. ¿Sí? Cuando tienes la mente cauterizada, tu deseo es acabar con la palabra de Dios, con los cristianos, con los que hablen de Dios y todo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Viene el tercero, viene el cuarto, viene el quinto que matas, etcétera, y de pronto dices tú, ¿por qué esas gentes ya no entienden o ya no sienten nada en matar gente? ¿Por qué tan fácilmente matan a uno, lo descuartizan, le echan ácido, los ahorcan, los golpean, todavía después de matarlos los queman? O sea, ¿por qué? ¿Fue de la noche a la mañana? No. Fue un proceso que los llevó a tener una mente cauterizada. Y eso es lo que sucede también con muchos que se dicen cristianos. Empezaron bien, hablaban bien, amaban al pastor, amaban la iglesia, amaban la obra de Dios. ¿Por qué? Cambiaron. Porque fue un proceso. Porque escucharon doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonios? Una doctrina de demonios es aquella que va sembrando la discordia
el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. Y cuando te das cuenta, ya estás lleno y dices, sí es cierto, no quiero nada con la palabra. Porque no es que no quieras nada con el pastor o con la iglesia, no quieres nada con Cristo. Porque el que quiere con Cristo va a seguir adelante y adelante y adelante y adelante y buscando, escudriñando, alimentándose, porque quiere tener una conciencia limpia. Las mentiras del diablo, mis hermanos, son un anatema para el que tiene una buena conciencia. Por eso es lo que yo les decía ahorita. Si yo tengo buena conciencia, inmediatamente voy a parar. O sea, yo no me voy a poner a platicar con el inconverso acerca de lo que él cree. No me voy a poner a platicar con el débil en la fe. Mucho menos me voy a platicar con alguno que dice ser mi hermano en Cristo y anda en falsa doctrina. Menos. O sea, yo lo voy a confrontar. Así es. Yo lo voy a confrontar. A ver, espérame, no. O sea, tú dices que estás bien en ese lugar, pero en ese lugar predican esto. ¿Cómo le haces? ¿Que acaso ya se te olvidó lo que aprendiste? ¿Que acaso ya se te olvidó lo que Dios te ha enseñado a través de sus escrituras? O sea, no puedes tener comunión la luz con las tinieblas. Oye, ¿qué día nos vamos a tomar un cafecito? Porque como que yo veo que vas diferente, como que tu familia está mejor. El propósito no es que tu familia esté mejor, el propósito es que seas rescatado de las garras del infierno. Así que para nosotros, los de buena conciencia, las mentiras del diablo son anatema. Yo no puedo tener comunión con las tinieblas. Y en vez de seguir las mentiras de los apóstatas, debemos militar. ¿Qué es militar? Le dijo Pablo a Timoteo y a Tito, tienes que militar la buena milicia. ¿Qué es militar, mis hermanos? Pelear. Sí, no voy a pelear con un inconverso, no voy a pelear con un ignorante, pero sí tengo que pelear la buena batalla con aquellos que se dicen cristianos. Porque los que se dicen cristianos tienen la mente cauterizada. Así es. Tenemos que pelear, estamos en guerra, mis hermanos. Y la buena milicia es pelear con la batalla de la fe, con las manos, ¿sí? O más bien con la espada en las manos. Así que necesitamos mantenernos en la fe y en la buena conciencia. Hace unos días preguntaba cuántas iglesias se durmieron. Las 10, hermanos. Y fíjense que he escuchado a varios pastores y tristemente coincidimos todos que la iglesia de Cristo está dormida. La iglesia de Cristo está dormida. La iglesia de Cristo está dormida. Y lo peor de todo, ¿sí?, es que muchos entienden y dicen, sí, está dormida, pero no se despiertan. Y por más que el pastor los está sacudiendo y zarandeando, están bien dormidos. O sea, si ya me dijo la palabra de Dios, si ya me mostró la palabra de Dios, que mi iglesia, o sea, yo estoy dormido, ¿qué tengo que hacer? Despertar. Así es. Despertar, porque el esposo viene. Amén, amén. Porque el esposo viene y tengo que estar preparado, tengo que estar vigilante. Y que quede bien claro, no es despertar con tus ojos abiertos, sino despertar espiritualmente. El enemigo está peleando a 1000 por 1. Está corriendo, tratando de acabar con todos. Y nosotros dejando que se introduzca el enemigo. No puede ser, mis hermanos. Vamos a ir viendo ahorita cómo la mente se va a ir apartando y apartando y apartando. Espero que el día de hoy Dios te hable. Sí. Y que si tú estás en alguna parte de estas, des media vuelta y retornes al camino, a las sendas antiguas. Vamos a ver algunas características de los estados de la mente. Vamos a ver la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente reprobada,
y la mente cauterizada. ¿Sí? Vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a ver primero la mente carnal. Creo que esa ya la conocemos todos, ¿verdad? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso les decía yo que vamos a hacer, estamos siendo confrontados. Yo fui confrontado. Esto es Romanos 8, 5 al 6. Romanos 8, 5 al 6 dice que nosotros ya debemos de pensar en las cosas del Espíritu. Así es. Debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. La mente carnal es la que te está llevando en las cosas de la carne. Así empieza. Así empiezas, mi hermano. Si tú te dices hermano en Cristo y estás pensando más en las cosas de la carne, entonces te vas a ir apartando cada vez más. Te vas a ir apartando, estás dejando los deseos del espíritu y cambiándolos por los deseos de la carne. A lo mejor empieza con cualquier cosa, con un chismecito pequeño, con una transita pequeña, con una pereza pequeña, con un, ay, hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a orar, hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado, porque no quiero, porque pasó la hormiga y me dolió el estómago. De verdad buscamos cada pretexto. Decía un pastor, y de verdad, o sea, les digo que a mí me confronta Dios también, muchas veces, mis hermanos. Yo necesito al pastor que me hable también, ¿sí? Y decía, ¿quién de nosotros carnalmente quiere servir a Dios? Nadie. ¿Quién de nosotros quiere predicar todos los días? Carnalmente, nadie. Pero imagínense nada más esto, dice el pastor, que yo llegara y les dijera, ¿saben qué, hermanos? Hoy no tengo ganas de predicar. ¿Ustedes cómo se sentirían, mis hermanos? O que bajaran, que llegaran a la congregación y dijeran, ¿y el pastor? Hoy estaba cansado y no quiso predicar, hoy no va a venir. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Por qué yo también soy carne? Yo también estoy cansado, yo a veces tengo dolor de estómago, tengo dolor de cabeza, y más sin embargo estoy aquí, pero no es porque yo quiera, sino el Espíritu de Dios es el que me motiva a hacerlo. Amén, amén. Pero, ay no, hoy me desvelé, pastor, me dormí hasta las 3 de la mañana y pues teníamos que estar aquí a las 12 del día, pastor. Hay veces que uno no duerme, mis hermanos, por estar preparando predicaciones, pero piensa en la carne, en los deseos de la carne. Y así es como empiezas, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Otra vez iglesia, otra vez leer la Biblia, otra vez orar, otra vez estar ahí. Ay, no, qué flojera. Y se empieza poco a poco tu mente a irse a lo carnal. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Las personas con mente carnal solo piensan en disfrutar los deseos de la carne. Todo aquello que en el mundo les cause placer y satisfacción, para ellas lo espiritual no tiene importancia. Tú vas a decir, no espérese, pastor, pero para mí lo espiritual sí tiene importancia. Pues no parece. Para ellos su vida gira en función de satisfacer su naturaleza pecaminosa, olvidándose de Dios sin entender que su fin es muerte. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué no oré hoy? ¿Por qué no leí la Biblia hoy? ¿Por qué no quise nada de Dios hoy? Ay, pues tengo derecho. Pues de vez en cuando hay que darle gusto a la carne. Cuidado. Cuidado cuando dices de vez en cuando hay que darle gusto a la carne. Porque empezamos poco a poco a dejar que la carne esté venciendo la parte espiritual. Ya no vivimos bajo la carne, mis hermanos. Vivimos bajo el Espíritu. El Espíritu es el que nos levanta. El Espíritu es el que nos guía. El Espíritu es el que nos lleva hacia adelante. Amén, amén. La carne nada es. Porque después de esa mente carnal va a pasar a la mente corrompida.
Y dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y después dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. ¿Sí? Si se dan cuenta, mis hermanos, primero vemos una mente carnal, después vemos una mente corrompida. ¿Qué es lo que pasó con esa mente carnal? Se empieza a corromper, se empieza a deteriorar, se empieza a justificar. Puro, mis hermanos, es aquello que no está contaminado, ni mezclado con otra cosa. El deseo de Dios es que nos guardemos de la contaminación del mundo. ¿Sí? No vayan a decir, antes no voy a México porque hay mucha contaminación. No, de la contaminación del mundo. Y que nuestra mente no se corrompa. Porque vas a empezar con un día, ya un día falté, bueno, ya 2 días. Bueno, ya no voy a faltar, ahora vía Zoom. Bueno, ya no voy a faltar a leer la Biblia, ahora sí voy a leerla diario. Espérense, hermanos. Cuando tú empiezas a obligarte a hacer las cosas espirituales, déjame decirte que no estás en el camino correcto. ¿Por qué comes? Porque tengo hambre. ¿Por qué lees la Biblia? Tengo que leerla. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué es la Biblia? Porque tengo hambre. Leo la Biblia porque tengo hambre. Te necesito, Señor. Necesito conocerte, necesito escucharte, necesito leerte, necesito saber más de ti. Comemos por necesidad, leemos la Biblia por obligación. Cuidado, porque se va corrompiendo poco a poco. Se va corrompiendo. Es que mi hijo no quiere leer la Biblia. Preocúpate que sea salvo primero. Es que mi hijo no quiere comer, llévalo al médico para ver qué tiene, está enfermo, está mal, tiene lombrices en la panza, perdón, en el estómago, no en la panza. ¿Eh? Entonces, si no quiere leer la Biblia, ¿por qué no lo llevas al médico de médicos? ¿Por qué le quieres dar a fuerza de comer lo espiritual si no quiere? Está enfermo espiritualmente. Lo mismo yo, si empiezo ya no tengo deseo de predicar, ya no tengo deseo de leer, cuidado. ¿Qué pasa? O empiezo a buscar nuevas innovaciones para que los hermanos estén más a gusto en la iglesia. Cuidado, cuidado. Doctrinas de demonios. Eso es lo que se está metiendo en las iglesias. Ahora les vamos a poner lucecitas de colores para que los hermanos se diviertan y les den ganas de venir a la iglesia. Ahora les vamos a poner sillas acoginadas para que los hermanos se sientan más a gusto. Y hasta reclinables para que si tienen sueños se duerman a gusto. Cuidado. Una persona con la mente corrompida es aquella que ha llegado a otro nivel de la carnalidad mental. Su mente es ocupada casi en su totalidad por pensamientos carnales, desechando al Espíritu Santo de Dios. O sea, empieza esa mente a corromperse, empieza a juzgar la palabra de Dios, empieza a no parecerle la palabra de Dios, empieza a decir, dura es tu palabra, Señor. Y lo peor de todo es que no dicen dura es tu palabra. Ay, no, ese pastor no me gusta cómo predica. No, es que la palabra de ese pastor, no, prefiero ir a Cash Luna. Ese habla bien bonito y un montón de chistes. Y si están aquí en Betel, dicen, uy, hoy el pastor estaba enojado porque no contó ni un chiste. No, si no vine a hacerlos reír, mis hermanos. No vine a contar chistes. El propósito no es que se vengan a reír. El propósito es que seamos confrontados. Así es. La mente corrompida poco a poco se va a ir a fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías, ¿sí? Avaricia.
Idolatría. Y cuando digo idolatría no es que vas a poner a tu virgencita, mis hermanos. Vas a poner algo en medio entre Dios y tú. Hasta la almohada entre Dios y tú es idolatría. Así de simple. Ay, que hoy se me hizo tarde, pastor, porque no pasaba el camión. Pues te hubieras levantado más temprano, mi hermano. Así de simple. Y después de la mente corrompida. Que quede bien claro, mis hermanos, no es una regla, ¿eh? Sí, a lo mejor primero vas a brincar de la mente corrompida, vas a la mente carnal y luego vas a irte a la mente vana. O sea, no es una regla de que va a ir así, sino estoy hablando qué tipo de mente nos habla la palabra de Dios en cuestión de cuando nosotros estamos supuestamente creyendo que somos hijos de Dios y dejamos que nuestra mente le gane a nuestro espíritu. Acuérdense que todos podemos llegar a ser confundidos. Entonces tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar en oración y ayuno y velando día y noche. Es que, pastor, aquí en Betel no ayunamos. ¿Cómo no ayunamos? ¿Cómo que no oramos? ¿Cómo que no velamos? Si no oramos, no velamos, si no ayunamos, mis hermanos, entonces estamos dormidos. Siguiente mente es mente vana. Dice en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Si se dan cuenta, Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo, a los gentiles convertidos, no le está hablando a los inconversos. Y les decía, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los gentiles inconversos. Si nosotros somos gentiles, sí, pero somos cristianos, somos gentiles convertidos. Dice que andan en la vanidad de su mente, Efesios 4:17. Nosotros ya no andamos en la vanidad de nuestra mente. ¿Qué significa vano? ¿Qué significa vanidad o vano? Vano significa vacío. Falto de propósito. Los que andan vacíos y faltos de propósito son las personas que no han entendido que Dios nos creó con un propósito. Y como no se ha entendido este propósito, andan vacíos. Y sus mentes son inútiles, llevándolos a un estado de frustración y desesperanza. ¿Qué quieres ser de grande? Quiero ser arquitecto, doctor, pero a nadie le pasa por la mente, quiero predicar la palabra, quiero llevar almas a los pies de Cristo. A nadie. Están tan llenos de vanidad de vanidades, que se han olvidado de que el propósito por el cual nos rescató Dios es para llevar la palabra de Dios. Amén. Me decía una persona hace unos días, dice, oye, ¿y tus muchachos en qué están estudiando? Le digo, la verdad, ni sé. No, es que deberían de estudiar, porque necesitan dinero, ingenieros, arquitectos, y que... La verdad, ¿sabes qué? A mí no me interesa eso. Me interesa su salvación. Amén. Y que sean predicadores de la palabra. Amén. Y que aprendan la palabra. Y que sean salvos. Andan en la vanidad de su mente. Andan pensando en ser estrellas del universo. Y sí, probablemente lleguen a ser estrellas, pero al final van a terminar estrellados. ¿En qué estás ocupando a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? No, si mi hijo tiene que aprender mucho. Por ahí decía alguien, ¿no? Para que cuando seas millonario, hasta así habla. ¿Y qué decía? Y hasta ya se la creyeron mis hijos. Dicen, papá, cuando yo sea millonario, cuidado, mis hermanos. No voy a decir que era Marcos Witt, ¿eh? De verdad, mis hermanos. Y tristemente muchas iglesias están cayendo en lo mismo. A lo mejor no están hablando de millonadas, pero sí están hablando los mismos padres. Es que hijo tienes que estudiar, es que hijo tienes que aprender esto, es que hijo, hay también la Biblia. Ay, es que la Biblia no, bueno, pero no dejes el estudio. ¿Que no era al revés?
No dejes a Cristo aunque dejes el estudio. Así es. Aunque no comas, aunque comas frijoles. Pero que tu alma sea salva. Amén, amén, amén. Pero ¿saben qué pasa? Que no le han creído a Dios. Que no han creído que hay un infierno. Que no han creído que hay una condenación. Que no han creído que vamos a ser reprendidos también los padres si no guiamos a nuestros hijos a la conversión. ¿Por qué? Porque andan en la vanidad de su mente. Andan vacíos. Sus vidas son inútiles. No tienen propósitos. Saulo de Tarso, cuando fue confrontado, su vida cambió totalmente. Se volvió millonario, riquísimo. Todo el mundo le aplaudía. ¿No, verdad? Lo llevaron a la cárcel, al concilio, lo azotaron, lo apedrearon, lo golpearon, pero él dijo, todo lo demás para mí es basura. Supe estar en abundancia, pero ahora que estoy en pobreza, en necesidad, me gozo más en el Señor. Su prioridad fue predicar el Evangelio. Su prioridad fue la palabra de Dios. Ay, pastor, pero estamos en otros tiempos. Ahora tenemos que ir conforme al mundo. ¿En dónde dice? Aquel que quiera ganar el mundo, su alma la perderá. Pero estamos en una mente de vanidad, una mente vana. Y dice Pablo en Efesios 5 al 6, 8, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5 del 6 al 8. Que nadie nos engañe con palabras vanas, mis hermanos. Si Dios no te está confrontando el día de hoy, mi hermano, no estás en la predicación. Así de simple. A mí me confrontó el Señor. Dale gracias a Dios que está haciéndote una confrontación también a ti. Espero. Sí, amén, amén. Espero. Porque dice, no seas partícipes con ellos. No seas partícipes con ellos. Esta mente que sigue, mis hermanos, de verdad, híjole. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mente reprobada. Siguiente tipo de mente. Acuérdense que estamos llevándonos para llegar a la mente cauterizada o conciencia cauterizada. ¿Sí? Y esta Romanos 1:28 nos dice, a una mente reprobada Dios los entregó. ¿Qué significa reprobado? Es un fracasado. Es alguien que ya fue rechazado porque no pasó la prueba. Es alguien que ha sido desaprobado. ¿Sí? Por eso dice que ellos no aprobaron tener cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Quizá para ti, mi hermano o mi hermana, a lo mejor para ti se te hace ilógico o se te hace descabellado decir, pero ¿por qué los demás no entienden si es tan fácil entender la palabra? Yo no sé si te ha pasado a ti, porque a mí sí. Que les estás explicando hasta con manzanas y les estás explicando detenidamente y no entienden. Y les dices, es que mira, así como vas, te vas a ir al infierno. No, yo con Dios. Y de ahí me recuerdo que yo le decía al pastor, es que yo tengo a Dios en mi corazón. Y él me confrontaba y me decía, usted no tiene a Dios, usted le está sirviendo al diablo. Y mi mente, oscurecida. No entendía yo. Y de verdad, mis hermanos, hay tantos que están así. Y espero que ustedes no sean de esos. Que en lugar de que estén siendo confrontados, están justificándose. Ah, no, eso el pastor lo está diciendo por mí. Ah, no, el pastor no, ya la agarró contra mí.
No la estoy agarrando contra ti, es la palabra. Y Dios lo que quiere es que seas confrontado por la palabra, no por mí. Pero de verdad, si Dios te está hablando, dale gracias a Dios, no a mí. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba de parte de Dios y que no pasó o no soportó la prueba. Por lo tanto, ha sido rechazada. Qué fuerte está esto, mi hermano. O sea, una cosa es que tú andes en la vanidad de la mente. Una cosa es que tu mente ande en los deseos de la carne. Pero ya que Dios te repruebe, que Dios te rechace, que Dios te diga, ya no. Es que yo soy cristiano. Te dices, hermano, pero no eres cristiano. O sea, la mente reprobada es cuando Dios te desecha. Cuando Dios ya no te aprueba. ¿Quieres caer en eso? ¿Quieres caer en que ya Dios te diga, ¿sabes qué? Hazte a un lado. Es que yo quiero. Ya no. Ya tuviste tu oportunidad. El ser reprobados por Dios, o al ser reprobados por Dios, ellos, los reprobados, proceden de varias formas, como llenos de envidia. O sea, no, fíjense bien, o sea, el que es reprobado, dice la palabra de Dios, no es nada más que se enoje o que traiga envidia, sino dice que no solo tienen, sino que están llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, son aborrecedores de Dios, engañadores, maliciosos, detractores, etcétera, etcétera, y sin misericordia. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo, mi hermano? Que no sé si te ha pasado, ¿sí? Que si a alguien le dices, es que ¿sabes qué? Me caes mal. Ah, te caigo mal, pues ahora voy a ser peor. Eso es lo que pasa con los reprobados, los de mente reprobada. O sea, en lugar de que busquen clamar a Dios, pedirle perdón, arrepentirse, dicen, no, pues ahora ya no. Pues ahora voy a ser peor. Son enemigos de Dios, enemigos de la palabra. Se vuelven enemigos de la palabra de Dios. La mente reprobada es aquella que después de haber sido probada por Dios fue descalificada y por esta causa llegan al estado de una mente cauterizada. O sea, no es la que sigue la mente cauterizada, pero sí es un proceso en el que empiezas a cauterizarte. Ah, Dios no me quiere. ¿Sí? No sé si has escuchado gente que dice, ¿y si no soy de los elegidos? Ese ya empezó solito a decir, no quiero nada con Dios. Y empieza a quererse justificar. ¿Y si no soy de los elegidos? Dice la palabra de Dios que Él no rechaza a nadie de los que llegan, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces tú no puedes llegar y decir, Señor, sí soy de los elegidos para arrepentirme, y si no, no. No puede ser eso. Más bien yo voy arrepentido, voy quebrantado y le pido perdón a Dios. Él no me va a despreciar si yo voy. Dice, el que toque la puerta se le abrirá. El que venga a mí yo no lo echo fuera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es ir al Señor, independientemente si soy de los elegidos o no. Yo voy a ir, tocar, y el Señor me va a mostrar. Pero si empiezo, y si no soy de los elegidos, ya estás diciendo, no quiero nada con Dios. No pongas pretextos, no le quieras echar la culpa a Dios. Eres tú el que no quieres. Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y después agrega Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en aquellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios 4 del 17 al 19.
¿Sí? Si se dan cuenta, en estos versículos nos habla de la vanidad de la mente, nos habla del entendimiento de entenebrecido y nos habla de que después de todo esto perdieron toda sensibilidad. Efesios 4, 17 al 19. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que sí es un proceso? Es un proceso. O sea, empezaron con los deseos de la carne. Después empezaron ya con la vanidad de la mente. Después empezaron a tener la mente entenebrecida. Ya, se oscureció todo. Ya la palabra no entra. El pastor para él son palabras, ¿qué? De cantor de amores. Qué bonito habla el pastor. No, oye, bien duro el pastor. Y luego, ¿por qué sigues igual? Ah, es que la verdad no, como que no. ¿Y qué sucede? Empieza a endurecerse el corazón. Y empiezan a perder toda sensibilidad. Son insensibles ya. Ya no escuchan la palabra. Se les hace tan lejana la palabra. Insensibilidad. ¿Qué significa insensibilidad? Que ya no sientes. Ya no sientes. Ya no escuchas. Por más que te dan vara. Por más que te reprenden. Por más que te castigan. Por más que te pone disciplina en la iglesia, en tu casa, tus papás, tu pastor, quien sea, ya. Insensible. Ya. Se está acabando, se está apagando. ¿Se acuerdan de la semilla de la parábola del sembrador? Se va apagando, se va apagando. ¡Ay, perdió la salvación! No, nunca fue salvo. Pero Dios le estuvo llame, pero no. Hasta que llegó un momento en que ya, insensible. Pero si antes predicaba bien bonito, si antes hablaba bien bonito, sí. Pero es vacío. Oye, pero si sigue predicando, sí, pero está vacío. ¿Cómo que el pastor cayó en adulterio? Sí, porque predicaba bonito, pero estaba vacío. ¿Cómo? Pero si la hermana viene entregada y ahora ya está en el mundo. Sí, porque estaba vacía. Nunca entró el Espíritu Santo de Dios en ellos. Sí, hablaban bonito, predicaban fuerte, pero dejaron que empezara la mente a irse oscureciendo poco a poco. Entenebrecido, mis hermanos, es dejar en tinieblas o llenar de oscuridad. Una persona con esta mente está en total oscuridad, alejada del conocimiento de Dios. Tinieblas, entenebrecido, dejarlo todo en total oscuridad. Estas personas se van volviendo insensibles a los mandamientos de Dios. Se han endurecido. Por eso cometen toda clase de inmoralidades e inmundicias y han perdido toda vergüenza. No sienten ningún tipo de dolor por lo cometido en contra de Dios y de su prójimo. Esa es la mente entenebrecida, mis hermanos. Después de la mente entenebrecida, ¿qué crees que pasa? Totalmente cauterizada. Mente cauterizada. Es la siguiente. Dice así la palabra de Dios, primera de Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen, ¿sí? O teniendo la mente cauterizada o la conciencia cauterizada. ¿Sí? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, van a llevarse a los demás. Estas personas ya no les interesas, ya no les importas. Oiga, pastor, pero esas iglesias están llenísimas. Sí, de gente muerta, de gente perdida, de gente que se está yendo a condenación. Oiga, pero ¿a poco al pastor no le preocupa todo eso? No, tiene la mente cauterizada. Por causa de eso, harán mercadería de ustedes. Lo único que les interesa es su dinero. Y si se dicen ovejas, pues su lana.
La mente cauterizada es una conciencia endurecida, entenebrecida, insensible. La mente cauterizada es una conciencia endurecida, entenebrecida, insensible. Una mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente. Ya no discierne, ya no entiende, ya no le importa. Y por más de esfuerzo que quiera, no, ya ahora sí, ya voy a empezar a leer, no, ya ahora sí, ya voy a caminar en santidad, no, ya ahora sí voy a servirle al Señor, no, ya ahora sí voy a caminar como Dios quiere que yo camine, no, aleluya, gloria, amén. No es cierto. Un ratito nada más. Ya está cauterizada su mente. Por eso les decía yo, ojalá y seas confrontado el día de hoy, mi hermano. Sí, amén. Porque cuántas veces has dicho, no, ya ahora sí, me voy a levantar, Señor. No, ahora sí ya voy a caminar conforme a tu palabra y conforme a lo que tú me dices y ya voy a obedecer. ¿Cuánto tiempo te dura? ¿8 días? ¿15 días? ¿1 mes? ¿2 meses? Y al ratito otra vez ya caíste a lo mismo. ¿Pero qué me pasa? Ya Dios te está previniendo. Dios te está hablando. No digas, es que yo no lo sabía. Ya lo sabes. Una mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente. Ya no discierne entre el bien y el mal. Es como si un hierro candente se hubiera aplicado a su conciencia y la destruye. Por eso a este tipo de personas ya no les importa cuán pecaminosos sean. Ya quedó cauterizada su conciencia. Ya no sienten. Ya no sienten que están pecando, ya no sienten dolor, ya no sienten remordimiento, ya no sienten tristeza, ya no sienten que le están fallando a Dios, ya no sienten nada. La Biblia enseña que la humanidad llegará a ser cada vez peor y todas las señales nos muestran que estamos viviendo en los últimos días. Así es. Muchos en ese día me dirán, Señor, Señor. En los últimos días, que son estos, mis hermanos, algunos ya están siendo perseguidos, otros no tardamos en ser perseguidos por causa de llevar una vida de obediencia en Cristo Jesús. Mis hermanos, en estos tiempos los apóstatas irán de mal en peor. Cada día están adquiriendo más fuerza, se están fortaleciendo. Y dices, ¿y por qué Dios no hace nada? No, sí, Dios está haciendo lo que tiene que hacer, salvando a los que tiene que salvar y a los que va a salvar y a los que ha querido salvar. Amén. Él está haciendo su trabajo. Pero el problema eres tú que no quieres arrepentirte. El problema es que tú no quieres ir a los pies de Cristo y pedir perdón verdaderamente humillado. Los que somos confrontados vamos humillados, Señor, perdóname. Los que no son confrontados, ay, sí, perdóname, Señor. Creen que le están haciendo un favor a Dios. Dios no te necesita aquí, mi hermano. Dios no te necesita que llenes la silla. Dios lo que quiere es que estés con un corazón contrito, humillado, acabado, confrontado. Dice 1 Timoteo 4, del 1 al 5, lo que estamos estudiando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué nos está enseñando Pablo aquí? Que allá en ese tiempo el problema más grande, ¿cuál era? Los judaizantes. Los judaizantes. Para ellos ese problema era el más grande allá en ese tiempo.
Pero dice que en los postreros tiempos también vendrán esas personas. Y el resultado de la conciencia cauterizada ahora está con más fuerza, ya que en cada día el hombre se corrompe más y más y más y más. Ahora ya no estamos peleando nada más con los judaizantes, porque siguen los judaizantes, mis hermanos. Sí. Siguen con fuerza los judaizantes. Los que dicen que tienes que apellidarte con el nombre de judío o el apellido judío, que tienes que buscar tus raíces judías, que tienes que hablarle por el nombre hebreo y no por el nombre en español. No, mis hermanos, ahora está todavía peor. Ahora ya tenemos el cristianismo progresista o progresivo. ¿Sí? Es ahorita el más delicado de todos. Y de verdad, unos creen que el cristianismo progresista o progresivo es porque ahora utilizamos micrófonos. Ay, es que el cristianismo tiene que progresar, pues hay que utilizar la pantalla y todo. No, mis hermanos, no se confundan. Eso no es el cristianismo progresivo. Estamos utilizando la tecnología, sí, pero el cristianismo progresivo no es eso, mis hermanos. El cristianismo progresivo es el que pretende redefinir la fe cristiana. Un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor. Qué bonito, ¿verdad? Tendríamos un Dios así. Un Dios puro amor, puro amor, puro amor. Y aquí y ahora, Dios. Y me haces el milagro. Porque yo lo decreto y porque yo no lo recibo. Está ese movimiento, mis hermanos, tan delicado, el cual estamos estudiando, gracias a Dios. Redefinir la fe cristiana. Está el movimiento LGTB. Está a todo lo que da. Y no estoy hablando del mundo, mis hermanos. Estoy hablando de los que se dicen cristianos. La equidad de género ya está en la iglesia. El aborto, hay pastores que están promoviendo el aborto también. Y saben lo peor que de todo, cristianos que dicen que porque Dios les dio un libre albedrío y que Dios lo permite porque para eso dio el libre albedrío, pues ellos deciden. O sea, toman la misma palabra de Dios para confundir a los flacos en la fe. Y los flacos en la fe dicen amén. A todos le dicen amén. Pero lo más tremendo, mis hermanos, es que se está despertando una cristofobia. Se está despertando una cristofobia. ¿Cómo? ¿Los cristianos odiándonos? Sí. Porque recuerden que hay de cristianos a cristianos. La cristofobia es contra nosotros, contra los que predicamos la verdad, contra los que defendemos la verdad. Algunos ya nos están llamando cristianos históricos, otros nos están llamando cristianos ortodoxos, otros nos están llamando de mil maneras, ¿sí? Fanáticos, etcétera, aparte de lo que ya conocemos. Simplemente somos cristianos, mis hermanos. Los demás son falsos cristianos. Así de simple. Cristianos verdaderos, cristianos falsos, ya. No le busquemos. No le busquemos, mis hermanos. El cristiano verdadero va a defender la palabra de Dios. El falso va a querer innovar, va a querer cambiar, va a querer agradar a los demás. Y como mucha gente quiere ser agradada, va a seguir ahí, a donde le endulzan el oído. Mis hermanos, de verdad la cristofobia está bien fuerte. Cada día vamos a ser más y más rechazados, más y más difícil. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia insensible, cauterizada totalmente. Ya no les interesa. Cuando te estén apedreando, cuando te estén atacando, cuando te estén quemando, cuando te estén matando, van a creer que están haciendo el trabajo de Dios. Lo dice la palabra. Pablo creía que le estaba sirviendo a Dios. Saulo de Tarso. Hasta que fueron abiertos sus ojos. Ellos creen que están sirviéndole a Dios. Pregúntale a cualquier falso. No voy a decir a Naya, pero pregúntale, oye, pero tú estás en contra de Dios. No, yo estoy a favor de Dios. Hasta estoy trabajando más para Dios. Todos los de allá afuera están sirviéndole a su Dios. Y creen que es al Dios verdadero. Uno de los dos estamos equivocados. Vamos a la luz de la palabra.
Vamos a la luz de la palabra nada más, mis hermanos. Y que la palabra nos confronte, que la palabra nos muestre quiénes estamos equivocados. Así que no es de extrañar, mis hermanos, que la Biblia diga que estamos viviendo tiempos peligrosos. No es de extrañar que estamos viviendo en una época de tanta perversión sexual. No es de extrañar que las películas ahorita estén llenas de lujuria, de contranatura, de asesinatos, de violencia. No es extraño. Estamos en los últimos tiempos. La gente ya tiene la mente cauterizada. No es de extrañar que las congregaciones a donde se habla de la verdad estén cada vez más vacías. No es de extrañar. Aquel que diga, oiga, pastor, ¿por qué cada día somos pocos? Dale gracias a Dios que eres de los pocos. Y que no eres de allá de los muchos. Así que yo vas viendo, ya se fue otro. Gracias, Señor, por mantenerme aquí. Ya se fue otro. Gracias, Señor, por seguirme manteniendo aquí. Dale gracias a Dios. Porque ancho y espacioso es el camino de la perdición. Dale gracias a Dios que Dios te mantiene todavía de pie y con firmeza. No es de extrañar que los jóvenes se estén perdiendo en las drogas, en la violencia, en la sexualidad, en la homosexualidad, en todo esto. No es de extrañar, mis hermanos. No es de extrañar que anden con su mente corrompida, con su mente entenebrecida, con sus deseos carnales. No es de extrañar. Dios nos los está avisando. Aquí lo extraño o lo preocupante sería, ¿qué estoy haciendo yo? Como pastor, como padre, como abuelo, como tío, como hermano en Cristo, como hijo. ¿Qué estoy haciendo yo? No es de extrañar ver que las familias se estén desintegrando y que ya no hay autoridad paternal. Ya no hay. Así es. Ahora las mujeres. Ay, sí, mujer, tú haz todo. Qué fácil. No es de extrañar que se rían de ti y digan que eres raro porque quieres vivir una vida en santidad. No es de extrañar. ¿En serio? Yo pensé que ya no había de esos. Sí, gracias a Dios soy uno de esos. Así es, amén. Dale gracias a Dios que eres uno de esos. Sí, amén. Los tiempos son peligrosos, mis hermanos. Muchos están siendo engañados y siguiendo a falsos cristos. Estamos viendo cómo se está cumpliendo todo. Guerras, rumores de guerras, asesinatos, violencia, todo, pestes, todo. No es posible que sigamos creyendo que todo es color de rosa. No es posible que creamos que vamos a ser liberados nada más por venirnos a sentar aquí a escuchar la palabra. La palabra es para confrontarnos, sí, pero también es para levantarnos. No voy a seguir confrontado y ay, Dios me confrontó y Dios me confrontó. ¿Y qué estás haciendo? No, pues nada. A ver si Dios me limpia. A ver si Dios me cambia. A ver si cae un aguacero de pureza. No, mis hermanos. Dios lo creó bueno. Y Dios, sí, nos está cambiando, pero a sus hijos. Amén, amén. Debemos darle gracias a Dios. Y yo les quiero compartir un poco por qué fui confrontado, mis hermanos. Porque yo no merecía ser salvo. Yo merecía el infierno. Yo merecía la condenación. Yo no fui lo peor, soy lo peor. ¿Y con qué pago? Con nada. ¿Con qué pagas? ¿Con qué pagas esta salvación tan grande? ¿Con qué pagas que te hayan rescatado de algo a donde ibas a caer, donde ya estabas allí? Y de pronto el Señor te dice, bueno, ok, ya vine, ya morí, ya me hice hombre, morí en la cruz por ti. ¿Y tú? Bien, Señor. Caes humillado. Caes
acabado. ¿Cómo es posible que he menospreciado una salvación tan grande? No la he despreciado, porque no la puedo despreciar. El Espíritu de Dios mora en mí, pero muchas veces la menosprecio. Muchas veces la tomo a poco. Muchas veces no me doy cuenta todo lo que tuvo que hacer Dios para que yo tuviera salvación y vida eterna. Muchas veces paso por alto el sacrificio de su Hijo y el dolor que tuvo Dios para darme vida eterna a mí. Ver a su Hijo ahí todo golpeado, masacrado por causa de una humanidad que Él mismo creó, destruyendo a un Dios 3 veces santo. No me imagino de verdad lo que sintió Dios, porque Dios siente, el tener que descargar toda su ira sobre su Hijo, sabiendo que nosotros íbamos a seguir pecando y despreciándolo. No me imagino. Sin nada más de saber que mi hijo, mi hija, mi nieto le duele el estómago, se siente mal o va al hospital o lo van a tener que operar y hay dolor. Ahora imagínate ser tú mismo el que tienes que descargar toda la ira sobre de tu hijo. Para que una humanidad insensible, una humanidad rebelde, sea salva. Pronto dice, Señor, no puede ser posible que tú hiciste todo eso por mí y yo todavía en la vanidad de mi mente, todavía en mis deseos carnales, todavía con mi soberbia, todavía con mi manera de ser. Señor, perdóname. De verdad. Me vuelvo tan fariseo muchas veces que me siento más santo que el pobre publicano. De verdad, juzgando a todos sin darme cuenta que el primero que tengo que ser confrontado soy yo. Por eso, mis hermanos, de verdad, tenemos que entender el sacrificio de Cristo. Dios nos está dando la oportunidad hoy a todos de que nos arrepintamos, de que entendamos. Sí, no es fácil el camino de Dios. ¿Quién dijo que era fácil? Es ligera la carga, pero es difícil porque estamos luchando con nuestra carne, con esta carne. Pero no dejemos que se vaya la vanidad, no dejemos que se vaya entenebreciendo, no dejemos que se vaya la oscuridad. Vayamos a la luz. No hagan como los ignorantes que quieren ir a la luz ya cuando están muriendo. Vamos a la luz ahorita que estamos con vida. Arrepintámonos, mis hermanos. Y no digo arrepiéntanse, sino arrepintámonos. Porque todos necesitamos arrepentirnos continuamente. Todos necesitamos pedirle perdón a Dios por todas nuestras fallas, nuestras iniquidades, nuestras soberbias, nuestras desobediencias, toda nuestra maldad. Es necesario, mis hermanos, que entendamos cuánto necesitamos del Señor. Yo necesito de Dios. Día con día. Siempre tengo hambre. Siempre tengo necesidad. Nada me debe de detener. Primero están las cosas del Señor, antes que mis deseos personales.